La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Proverbios 3:29 nos dice de la siguiente manera: no intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. Vamos a leerlo otra vez, dice así: no intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti en esta hora y te damos muchas gracias, Dios, por habernos traído a tu casa, porque, Dios mío, este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo, dice tu palabra, Señor. Es aquí donde tú envías bendición y vida eterna, Padre de los cielos. Es aquí, Padre de los cielos, donde tú sacias nuestra vida, Señor, donde tú nos diriges, donde nos guías, donde nos instruyes, Señor mío, donde nos amonestas muchas veces, Padre mío, y donde también nos dices que nos amas y que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos ahora a meditar en tu palabra, a escuchar tu palabra atentamente, Señor, pero que no solamente la oigamos, Padre, como dice ahí Santiago, también de aquellos que solamente oyen, pero no ponen por obra la palabra y se engañan a sí mismos, sino que seamos de esos oidores que hacen y que cumplen y que obedecen tu palabra, porque el que oye tu palabra y la pone por obra, dices ahí, es bienaventurado en lo que hace. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor, hermanos. Y bueno, hermanos, quiero decirles a ustedes que una frase que encontré por ahí dice: lo más triste de una traición es que nunca viene de tus enemigos. Y eso es la verdad. Es por eso que duele la traición, ya que viene de quien menos lo esperamos, hermanos. Viene de quien está más cerca de nosotros. Y creo que entre más cerca esté de nosotros, más duele una traición, por supuesto. Según el diccionario, define la traición como falta que se comete quebrantando la fidelidad, fíjense ustedes, o la lealtad que se debe guardar o que se debe de tener. Es decir, que se supone, por ejemplo, que un amigo, ¿cómo debe de ser? Debe ser leal. Se supone al menos que el cónyuge, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser leal, tiene que ser fiel, porque de otra manera entonces estaría traicionando. La traición, hermanos, entonces es un pecado que se comete contra el prójimo y que merece, por supuesto, ser castigada o castigada es castigado o castigada esa falta o ese acto. Es por eso que hoy quiero hablarles de: no traicione la confianza que se te ha dado. Cada uno ha recibido cierta confianza, ya sea de su cónyuge, como dijimos, ha recibido confianza de su patrón, de su empleador, ha recibido confianza, el hijo ha recibido confianza de sus padres, y así sucesivamente cada uno se le ha entregado un grado de confianza. Y entonces hoy quiero hablarles: no traicione la confianza que se te ha dado. Así lo podemos ver aquí donde dice la Escritura: no intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. Otra versión nos dice: no traiciones, así de manera clara y total, dice: no traiciones a tu prójimo, estando él confiado de ti. Así que en este caso, hermanos, este versículo nos habla del valor de la lealtad, porque no solo se trata de ir a la iglesia. Muchos van a la iglesia pero no son leales. No se trata de ser miembro de una congregación o participar incluso en algún ministerio, sino se trata de ser leales. ¿Leales a quién? Primero a Dios y luego a nuestro cónyuge, a nuestra familia, a la iglesia. Bueno, tenemos que ser leales, tenemos que ser verdaderos y fieles a la confianza que se nos ha dado.
Veamos entonces este tema que les decía: no traicione la confianza que se te ha dado. Y para ello, hermanos, vamos a analizar unos ejemplos en la Biblia, y el primero lo encontramos ahí en el segundo libro de los Reyes. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes en el capítulo número 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5, versículo 14 al 16. Si ustedes tienen esta parte de la Escritura, yo les invito, leamos el capítulo número 5, versículo 14 al 16, dice así: Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: He aquí ahora, yo conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. No cierre su Biblia. ¿De quién nos habla ahí? Nos habla, por supuesto, de Naamán, el leproso. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Aquel hombre que era un hombre, pues hasta cierto punto, hasta cierto grado, era un hombre bueno, un hombre noble, un hombre empático con los demás, pero dice la Escritura, enfermo de lepra, y grandemente. Es decir, que la lepra ya había avanzado, ya era una situación incurable en su vida, pero era bueno. Y entonces dice la Escritura que dice que tenía una empleada ahí en su casa, y esta empleada un día se compadeció de él y le dijo: si mi patrón, si mi señor fuera, dijo ella, allá en Israel hay un hombre de Dios, él lo curaría, dice. Él le diría qué es lo que puede hacer para ser curado. Y este fue, porque quería ser curado. Y este se fue y llegó a Israel y va en busca de Eliseo, el cual era el hombre de Dios. Va a buscar a Eliseo. Y cuando llega y lo encuentra, Eliseo no quiso salir. Eso enojó a Naamán, por supuesto. Y porque era general y él estaba acostumbrado a ordenar y que todo mundo le obedeciera. Pero Eliseo no salió a recibirlo. Eliseo manda también a su criado y le dice: pues ve y dile que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Y entonces Naamán se enojó. Naamán entonces dijo: bueno, allá de donde yo vengo hay mejores ríos, ríos más limpios, ríos más cristalinos, ríos más decentes. Y este quiere que yo vaya y me zambulla. Yo pensé que él iba a salir. Él empieza a repelar y a decir todas estas cosas y dice: yo pensé que este hombre de Dios iba a salir, incluso se iba a inclinar a tierra y me iba a recibir y me iba a dar la bienvenida. Y en lugar de hacer eso, manda a su criado, y luego todavía por encima de todo manda que me vaya a zambullir 7 veces en un río que está, pues, no tan bonito como los ríos que hay en mi tierra, dijo él. Entonces él ya se regresaba enojado, y uno de los criados que iban con él le dijo: mi señor, pero si este hombre de Dios le hubiese mandado a hacer algo peor, ¿no lo haría usted porque fuera usted sano? Y entonces él dijo: pues sí, en verdad que sí. Pues entonces vaya y zambúllase, dice. Pues ¿qué le cuesta? Entonces él se regresó, se zambulló, y al término de zambullirse, la Escritura nos dice que cuando se zambulló la 7ª vez, este hombre salió del agua y su carne estaba tierna como la de un niño. Es decir, estaba renovada su carne, gloria a Dios. Estaba sano completamente. Así que en agradecimiento, este hombre, es cuando llegan estos versículos que leímos. En gratitud de este hombre, dice que él fue con el varón de Dios, es decir, con Eliseo y toda su compañía, y púsose delante de él y le dijo: he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra como este Dios de Israel, gloria a Dios. Y entonces él le dijo, fíjense cómo le dijo, no le dijo: quiero pagarte, no, sino le rogó.
dice, ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Entonces imagínense ustedes él rogándole ahora que le reciba un regalo. Y no era cualquier regalo, eran talentos de oro, talentos de plata. Entonces, hermanos, pero rogándole, por favor recibe algo, quiero ofrecerte algo. Pero este hombre de Dios dice, vive Jehová delante del cual estoy, que yo no tomaré nada. Y este hombre dice, importunándole, es decir, rogándole y rogándole que tomase algo. Pero Eliseo dice, nunca quiso, porque los favores de Dios no se venden. Los favores de Dios, Dios dice que son de gracia, porque de gracia hemos recibido todo, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hay gente tan fiel como Eliseo que no se deja llevar por nada ni por nadie en este caso. Pero no podemos decir lo mismo de Giezi, su criado, un hombre que traicionó la confianza que se le había dado. Por eso el tema que tenemos, no traicione la confianza que se te ha dado. Eliseo le dio confianza a su criado Giezi. La gente en este caso como Giezi traiciona porque se deja llevar por lo que ve, vende su lealtad por unas pocas cosas. La traición, hermanos, en este caso no corre detrás de las personas corren detrás de la traición. Veamos lo que dice el versículo número 20 y 21. Fíjense ustedes, por eso les dije a ustedes que la gente traiciona porque se deja llevar por lo que ve. Si no viera, entonces no hay traición, pero ve y se deja llevar por lo que ve. Entonces el versículo 20 dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ¿cómo dijo? He aquí mi señor estorbó a este Ciro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, dice, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, paróse del carro para recibirle y dijo, ¿va bien? ¿Estás bien? ¿Algo te pasa? En este caso tenemos nosotros que la gente traiciona por lo que ve. Y Eliseo vio y dijo, ¿cómo que mi señor no dejó ir tanta fortuna? Todo lo que tenía aquí, ¿cómo es posible? Dice, yo iré y correré tras él. Por eso les dije a ustedes, la traición no corre detrás de las personas corren detrás de la traición. Les urge traicionar a su prójimo. Y entonces, hermanos, el traidor no solo comete el pecado de traicionar, porque ya dijimos, es un pecado traicionar al prójimo. No comete solo el pecado de traicionar, sino también comete el pecado de mentir. Porque recordemos nosotros que una mentira, un pecado arrastra consigo otro pecado. Y ese otro pecado arrastra consigo otro pecado más. Y esto nos lleva precisamente a terminar enredado en un cúmulo de pecados que después ya no se puede zafar de ahí. Por eso dijimos, el traidor no solo comete el pecado de traicionar, sino también el pecado de mentir. Y esto lo vemos en el versículo 22. Dice así, cuando aquel hombre le dijo, ¿va bien? Él entonces respondió. ¿Cómo respondió? Bien, mi Señor me envía a decir, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que me des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. ¿Eso le había dicho Eliseo? No. Entonces, ¿eso fue creación de quién? Pues de Giezi. Así que el traidor no solo comete el pecado de traicionar, sino también el pecado de mentir. Ahora entonces, hermanos, mentir es traicionar precisamente. ¿Y cuántas veces la gente miente para no quedar mal en alguna cosa? Miente, por ejemplo, cuando llega tarde. Por ejemplo, llega tarde al trabajo y entonces, ¿por qué llega tarde? ¿Cuál es la verdad de llegar tarde? La verdad de llegar tarde quizá es porque se levantó tarde. Pero, hermano, ¿a quién le echa la culpa?
le echa la culpa al tráfico, le echa la culpa al chofer del camión, a la pecera. Es que no se apuraba. La verdad es que está mintiendo. Entonces, ¿cuántas veces dijimos la gente miente para no quedar mal en alguna cosa? En este caso, incluso ante Dios, miente o trata de mentir ante Dios para no quedar mal con Dios. Pero como cantaron los niños, Dios conoce hasta los años que tengo, Dios los conoce. Todo conoce nuestro Dios. Así que, hermano mío, no podemos nosotros de alguna manera tratar de mentir a Dios, tratar de mentir al prójimo, tratar de mentir a la iglesia, tratar de mentir al cónyuge. No se puede, no se debe, porque el traidor se siente satisfecho, por supuesto, con lo que ha logrado. Pero una frase, oigan cómo dice una frase. Una frase dice: si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea tonta esa persona. Quiere decir que confiaba en ti más de lo que tú merecías. Así que entonces, en este caso, tenemos que la persona se siente satisfecha. Y Giezi se sentía satisfecho. ¿Y por cuánto? Por poco. ¿Cuánto le pidió? 1 talento de plata y sendas mudas de vestidos. O sea, un par de vestidos hacendosos, un par de vestidos de marca y 1 talento de plata. Solamente. ¿Cuántos talentos llevaba ese hombre? Bueno, la Biblia no nos dice, pero llevaba muchos. Pero este se conformaba con 1 y traicionar por 1 talento. Hermano mío, el versículo 23 dice: y Naamán dijo: ruégote, fíjense él rogando, todo el tiempo rogando, ruégote que tomes ¿cuántos talentos? Pues oiga, ¿cuánto le había pedido él? 1, llévate 2, gloria al Señor. Y si él le hubiera pedido 2, ¿cuánto le hubiera dado Naamán? 4, llévate 4, llévate el doble. O sea, ¿por cuánto se vende el que traiciona? ¿No lo creen, hermanos? Entonces dice: llévate 2 talentos. Y él le constriñó y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestidos, y púsolos a cuestas a 2 de sus criados, y que lo llevasen delante de él. Entonces él estaba satisfecho en este caso con lo que había alcanzado y logrado, porque así es el que traiciona, se siente feliz. Lo traicioné, logré mi traición y está feliz. Pero hermano mío, el traidor nunca va a disfrutar el fruto de su traición, jamás. Versículo número 24 y 25 nos enseña esto. Fíjense qué pasó. Dice: y llegando que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y guardólo en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Se dan cuenta cómo está mintiendo? Miente allá, miente acá y miente por todos lados. Eso hace el que traiciona. Y luego entonces, hermanos, tenemos nosotros: ¿disfrutó de su traición? No, porque él no estaba allá en aquella casa y lo escondió allá y allá lo dejó. Pues ¿para qué lo quiere allá guardado? No lo disfruta. La traición del traidor tarde o temprano será descubierta. Por eso les digo a ustedes, hermanos, que el traidor se siente bien, trata de mentirle a todo mundo y traicionar a todo mundo y se siente satisfecho, pero tarde o temprano la traición sale al descubierto. Se descubre la traición. Entonces, en este caso, el versículo número 26 nos explica esto y dice: él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y entonces en este caso tenemos la traición, tarde o temprano se descubre. Hay personas que de pronto, hermanos, traicionaron, hablaron, dijeron, hicieron, y tarde o temprano, hermanos, entre ellos mismos, entre la misma banda,
ellos mismos se descubren. Llegan, por ejemplo, y en este caso se esconden, por ejemplo, del pastor. Y el pastor no sabe, pero tarde o temprano el mismo grupo de ahí, uno de ellos viene y dice: pastor, ¿sabía usted qué? Y suelta todo. Y entonces en este caso decimos: piensa que uno no sabe, piensa que uno no ve, piensa que uno no se ha dado cuenta. La traición, hermano, tarde o temprano es descubierta. ¿No es acaso así con aquel hombre que está casado, por ejemplo, y que mantiene una relación incorrecta, ilícita con una persona que no es de él o de ella en este caso? Pero finalmente, aunque pase tiempo, finalmente se descubre. ¿O no es así, hermanos? Que de pronto, hermano, por cualquier situación, porque dejó ahí algo mal puesto, porque el teléfono sonó, por ejemplo, y quien contestó es quien no debería de contestar, porque de pronto se vio el mensaje, oh Dios santo, hay muchas cosas que descubren el secreto de aquel que vive traicionando. Ahora, lo peor de todo, hermanos, el tiempo faltaría para poder hablar acerca de la traición, pero el versículo 27 nos explica que la traición siempre dará un fruto. El versículo 27 dice así: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Es que la traición siempre tendrá un fruto, hermano. La traición siempre. ¿No acaso la palabra de Dios dice: no erréis? Y la palabra errar significa no falles en el blanco, no te desvíes del propósito, no hagas las cosas incorrectas, no erréis, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Eso también cosechará. Esa es la ley de la vida, y esa ley está puesta por Dios, y esas leyes nadie las quebranta. Uno puede quebrantar cualquier otra ley, pero las leyes de Dios no se quebrantan, porque esas son de Dios. El único que puede quebrantar las leyes es Dios mismo, pero de ahí en fuera nadie. Entonces, hermano mío, tenemos nosotros que la traición tendrá fruto. Por eso, en este caso, ¿es bueno traicionar, vivir traicionando? No, eso no es bueno. No de un hijo de Dios, no de una hija de Dios. Tenemos el caso también en San Marcos. Vayamos nosotros a San Marcos rápidamente, a este evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículo número 18 al versículo número 21. Fíjense cómo dice así, dice aquí la palabra del Señor. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar, es decir, me va a traicionar. Versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí: ¿seré yo? Y el otro que decía: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va como está de él escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Fíjense cómo termina diciendo Jesús. Lean fuerte conmigo lo último. Dice: bueno le fuera a aquel hombre, nunca hubiera nacido. Es que el que nace para traicionar, ¿qué dijo Jesús? Mejor nunca hubiera nacido este traidor nunca hubiera nacido. Porque ¿para qué nació? Para hacer mal a su prójimo, para traicionar a su prójimo. Nunca hubiera nacido, nunca hubiera venido a este mundo. Así que entonces, hermanos, se trata de Judas Iscariote. Judas era, hermano mío, consumido por la avaricia, al punto de traicionar la confianza no solo de Jesús, sino también, por supuesto, de los demás discípulos, de sus condiscípulos.
Tenemos nosotros que esto es el cumplimiento que estaba dicho precisamente en el libro de los Salmos, en el Salmo número 41, en el versículo número 9 de este Salmo 41, que dice de la siguiente manera: aún el hombre de mi paz, dijo David, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Es decir, me dio una patada. Este que comía en mi mesa, este del que yo le daba, con el que yo compartía, y ese fue el que me traicionó, el que yo confiaba. Por eso hace un momento les dije, ¿por qué duele tanto la traición? Porque la traición viene de aquel que come con nosotros, muchas veces de aquel que vive con nosotros o cerca de nosotros. Algo importante que podemos ver en la traición, hermanos, es lo que tenemos aquí en San Juan, que se trata precisamente de Judas. ¿Qué pasó con él? En San Juan, en el capítulo 13, versículo número 27, fíjense, ¿quién estaba detrás de la traición? ¿Quién estaba involucrado? ¿Quién es el que involucra a alguien en una traición? San Juan 13, 27 dice, como ya vimos que Jesús dijo, el que moje su pan en mi plato, este es el que me va a entregar. Y dice que Judas mojó su pan en el plato de Jesús. Y el versículo 27 del capítulo 13 de San Juan dice, y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. ¿Quién está involucrado detrás de la traición, hermanos? ¿Quién incita la traición? ¿Quién es el que mueve? ¿Quién es el que empuja a que alguien traicione a su prójimo o a quien tiene cerca? Si no es Satanás mismo. Lo peor de la traición es que viene de los más cercanos precisamente a nosotros, ¿verdad? De quien está más cerca de nosotros. Así que dice el versículo 18 de este mismo capítulo, dice, no hablo de todos vosotros, estaba diciendo Jesús, cuando él dijo, uno me va a entregar, y entonces comenzaron a preguntar, ¿seré yo? Y entonces él dice, no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su carcañal. Entonces, hermanos, el traidor es hipócrita. ¿Por qué? Judas también preguntó, todo el mundo preguntaba, ¿seré yo? Y uno de los evangelios dice que Judas también, él preguntó, ¿soy yo, Señor? Oiga, pues si era él. Entonces, como cuando alguien traiciona y de pronto, alguien me traicionó, ¿yo? Ay, mijito, pero pues ¿quién más, hermano? Entonces, hermano mío, él preguntó, ¿seré yo, Señor? Y el Señor le respondió en ese evangelio, tú lo has dicho. Entonces, él decía, seré yo, y por la tarde, él ya lo estaba entregando con un beso, como dice San Mateo capítulo 26, versículo 48 y 49, donde dice que los soldados llegaron para prender a Jesús, y Judas dijo, el que yo besare, ese es, prendedlo. Y él llegó y lo besó. Y Jesús mismo, él dijo, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Entonces, hermano, el que traiciona es hipócrita, porque puede besarlo y detrás del beso puede haber algo, una intención terrible de parte de él o de ella. Hay traidores, hermanos, por supuesto, que como Judas se arrepienten, pero la traición siempre trae resultados amargos, como vimos en el caso de Giezi, y esto podemos verlos en San Mateo, en el capítulo 27, versículo 3 al 5, porque aquí dice la palabra de nuestro Dios de Judas. Fíjense cómo dice en San Mateo capítulo 27 versículo 3 al 5, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido, fíjense ustedes, las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron,
¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Así que la traición siempre trae resultados amargos. Ahora, el asunto, hermano, aquí es algo importante. ¿A quién fue a ver Judas, hermanos? A los ancianos. Y ahí arrepentido, dice la Biblia, arrepentido. Él estaba arrepentido, tal vez hasta llorando, tal vez temblando de las emociones que él tenía en el momento del arrepentimiento. Él estaba arrepentido y dijo: he entregado la sangre de un inocente y todo. Pero fue a los ancianos. ¿A quién tenía que ir él? Él tenía que ir a Jesús. ¿A quién traicionó? Traicionó a Jesús, no a los ancianos. Pero él fue a los ancianos. Si alguien que traicionó, si alguien que está en esa situación de traición o que traicionó, entonces viene con otro o va con otro y al otro le cuenta y dice: pero estoy arrepentido. ¿Qué vas a hacer con el otro? No tienes que ir con otro. Tienes que ir ¿con quién? Con el que traicionó, con el que es el asunto. No vas a arreglar nada con otra persona. Tienes que ir con él. La palabra de Dios dice que si alguien tiene algo contra su prójimo, entonces tiene que ir y hablar con él. Tiene que ir directo. Tiene que arreglar el asunto con la persona afectada, no con otro. De pronto hay gente que, hermano mío, traicionó a alguno y viene ahora con el pastor. Pastor, mire que yo traicioné, ¿qué puedo hacer? Pues ve y reconcíliate. No, pastor, pero es que si yo voy, hermano, como ya dijimos, nadie quiere quedar mal de sí mismo. Pero muchas veces, si algo hiciste mal, tienes que ir ahí, hermano. Tienes que pasar por ahí, hermano. No podemos nosotros ir de otra manera. Esto sucede en todas partes. En todas las iglesias que hemos pastoreado, siempre ha sido lo mismo, hermano. Siempre es, por ejemplo, digamos, viene alguien y dice: pastor, ¿no tiene usted, pongo este ejemplo, no que siempre sea así, pero es el que me viene a la mente. Pastor, ¿no tiene usted un perico que me preste, por ejemplo? Perico de llave. Sí, entonces ya lo traigo. Aquí está, yo se lo doy en la mano. Aquí está el perico. Entonces, gracias, hermano, y se va. Y resulta que al rato, bueno, pues ya no hay nadie. Y entonces, ¿y mi perico? Y busco el perico por todos lados. ¿Lo dejaría por ahí? Nada. En el templo, nada. Por todos lados, nada. Y entonces pregunto a mi esposa, por ejemplo, le digo: oye, ¿no te dejaron por ahí un perico? Ah, sí. Me lo dio la hermana fulana, porque dice que el hermano fulano se lo dio al otro hermano y ya el otro se lo entregó a la hermana y la hermana me lo entregó a mí. ¿Quién fue el que dio el perico? Pues sí, ¿no? ¿A quién se lo tendrían que entregar? ¿Y dónde lo dio el pastor? En la mano. Entrégueselo en la mano, mi querido hermano. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. No que se lo dejó al hermano para que el hermano se lo diera a la hermana y la otra hermana se lo dio a la hermana. O sea, pasó como en 5 manos el perico para poder llegar a su destino. No es así, mi querido hermano, porque esto trae consecuencias. Así que, hermano mío, que de pronto alguien traicionó a uno y va con el otro para que el otro le cuente al otro y el otro le dice al otro y el otro le pasa al otro y ya hasta el otro le anda diciendo: oye, que fulano pues se arrepintió. ¿De qué se arrepintió? Pues de que te traicionó. Oye, tuvieron que saber como 5 personas. Y hasta como la quinta anda tratando de reconciliar. Hermano mío, esto ya hizo un problema más grande, porque ahora ya no lo sabe una sola persona. Ahora, ¿cuántos lo saben? Ahora ya lo saben 5. Y de pronto alguien dice: pastor, pero es que yo no se lo cuento a nadie. A la única que le conté fue mi amiga íntima. Yo no tengo más amigas, solo una íntima amiga. Sí, pero resulta que esa íntima amiga tiene otra amiga íntima y la otra amiga íntima tiene otra amiga íntima
Y entonces el asunto, hermano, se vuelve todo un problema. Judas no resolvió el problema de manera correcta. Se arrepintió, sí, pero no fue con quien tenía que ir y no supo arreglar el asunto. ¿Se pueden arreglar las cosas? Puede ser que sí, pero hay que hacerlo de manera correcta. Por último, vamos a ver otro caso, el caso que encontramos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo número 10. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo número 10. Gloria a Dios. 4:10. 2 Timoteo, capítulo número 4, versículo número 10. Gloria a Dios. Yo le invito a que estando de pie leamos esta parte y después vamos a terminar. Entonces dice aquí la palabra del Señor: porque Demas me ha desamparado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica, Cretense a Galacia, Tito a Dalmacia. No cierre su Biblia, fíjense ustedes. Aquí ya no hablamos de Judas Iscariote ni del mozo de Eliseo, sino aquí hablamos de los colaboradores de San Pablo. Bueno, hermano, la traición está visible a lo largo de toda la historia de la raza humana. La traición es tan antigua como la raza humana. Caín, por ejemplo, traicionó a su hermano Abel cuando lo invitó al campo, dice la Escritura, lo invitó al campo a ver el atardecer, pero no era cierto. Lo invitó al campo y cuando estaba distraído su hermano Abel, Caín, dice la Escritura, levantó su mano y lo mató. Lo traicionó. Acán, por ejemplo, traicionó al pueblo de Israel robando el changote de oro y el manto babilónico y los hizo perder la batalla porque los traicionó. David, por ejemplo, traicionó a su soldado Uría Eteo tomando su mujer cuando éste andaba en la guerra. Balaam, por ejemplo, el profeta Balaam traicionó a Dios tratando de maldecir a su pueblo y no le fue nada bien. Los hermanos de José lo traicionaron vendiéndolo por 20 monedas de plata. Onésimo, por ejemplo, traicionó a Filimón antes de convertirse en la prisión donde estaba San Pablo. Y yo puedo seguir mencionando muchos hombres que traicionaron, hermanos, a sus prójimos, porque ya dijimos, a lo largo de la historia, la traición siempre ha estado presente. Todos los traidores tienen algo en común: no tienen nada de Cristo en su corazón y tienen mucho del mundo en su vida. Así lo describe el versículo que leímos. Por eso dice ahí San Pablo, dice la Escritura: porque Demas me ha desamparado amando este siglo, amando este mundo. ¿Qué amó más Demas? Es decir, Demas amó de más. ¿Qué amó de más Demas? El mundo. Amó el mundo. Tenía muy poco de Dios, pero mucho del mundo. Un traidor, ¿por qué se vuelve traidor? Porque tiene poco de Dios y mucho del mundo. No importa, ¿verdad? No les importa, hermanos, la obra de Dios, ni tampoco su prójimo, solo su bienestar. Los traidores abundan por todos lados. El versículo número 16 nos lo explica. Fíjense cómo dice, por eso les dije que no cierren su Biblia. Versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos. ¿Cuánto le desampararon? Todos. Y él termina diciendo incluso: no les sea imputado, es decir, que no les pague Dios, que no les pase lo mismo. ¿Por qué dijo eso San Pablo? Porque ser traicionado es lo peor que puede haber en la vida. Que un enemigo venga y nos haga algo, eso hasta cierto punto uno dice: bueno, ya me lo esperaba. Pero que alguien nuestro o cerca a nosotros nos traicione, eso es lo más terrible. Por eso San Pablo dijo: todo mundo me desamparó, todos se fueron,
que no les sea pagado con la misma moneda. Y el único que se queda y que no traiciona nunca en la vida nuestra, a nosotros, nuestra vida, nuestra confianza, el que nunca traiciona, el que es fiel y que es verdadero, ¿saben quién es? Versículo 17 lo dice. Vamos a leerlo fuertemente y con esto terminamos. Dice así: mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. ¿Quién lo libró? ¿Quién le ayudó? San Pablo dijo: todos me han desamparado, todos me han traicionado, todos me han abandonado, y el único que me ayudó fue el Señor. Él me esforzó, Él me guardó y Él me ha guardado hasta el día de hoy. Es más, dice, gracias a Él fui librado de la boca del león. Gloria a Dios. ¿Hay gente que nos traiciona? Sí. Son como aquellos leones que quieren devorarnos. Pero el único que nos puede ayudar a salir adelante es Dios. Usted ha sido traicionado, no se amargue por la traición de los demás. Hay un Dios que puede curar la traición. Hay un Dios que puede curar las heridas. No vale la pena hundirse por un traidor. No vale la pena entristecerse por alguien que ha fallado y que ha golpeado tu confianza. No vale la pena. Necesitamos venir a Cristo y necesitamos saber que el único fiel es Dios. En esta vida difícilmente podríamos encontrar a alguien fiel. En esta vida difícilmente podríamos encontrar a alguien verdadero, alguien de confianza. Pero si usted viene a Cristo, en Él usted tiene un amigo verdadero, un amigo fiel, un amigo que nunca le va a traicionar, un amigo que cuando todos se van, el único que se queda es Él. Así que vengamos a Él y pidamos a Él que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos bendiga y que nosotros nos pongamos en sus manos y seamos fieles a Él como Él es fiel con nosotros. Vamos a orar. Doble sus rodillas, ore a Dios junto conmigo. Vamos a orar, vamos a pedirle que Dios nos ayude. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por la grande bendición que tú nos das, Señor, de poder, Padre mío, venir a tu casa. Estamos aquí, Padre de los cielos, dándote gracias, porque Dios de los cielos, hoy tu palabra expuesta a nuestra vida nos habla acerca, Dios mío, que no traicionemos la confianza que se nos ha otorgado. Tú nos has dado confianza. San Pablo un día dijo claramente: doy gracias a Dios al que me fortificó, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Tú le diste la confianza a San Pablo, y San Pablo trató de guardar y luchó por conservar esa confianza. Ayúdanos a nosotros también a conservar esa confianza que tú nos has dado, Señor, esa confianza que has puesto en nuestra vida, Señor. A mí en lo personal me has dado la confianza también poniéndome en el ministerio. A otros también les has puesto en el ministerio. Los músicos les has dado la confianza de estar en el ministerio de la música. Los que apoyan en el canto les has dado la confianza, Dios mío, de poder apoyar en el canto, Señor. A los que atienden un grupo doctrinal, Señor, tú les has dado la confianza, Padre mío, de estar al frente del grupo, Padre mío. Dios, cualquiera que tiene un ministerio, por muy pequeño que sea en la iglesia, tú les has dado la confianza. Incluso aquel, Dios mío, que es miembro de la iglesia, le has dado la confianza, Padre mío, y por eso lo has hecho miembro de esta iglesia. Padre mío, ayúdanos a no traicionar esa confianza, Padre mío. Ayúdanos, Dios, a ser fieles, Padre. Y ser fieles, Padre mío, no solamente a ti, a tu palabra, a tu doctrina, sino también para con los hombres. Ayúdanos a conservar la confianza con nuestro cónyuge, Padre. Que podamos, Dios mío, conservar esa confianza, Padre. Que no tengamos ningún problema, Dios mío, al estar ausentes de nuestro cónyuge, sino que él, como dice tu palabra, de aquel hombre en Proverbios, en el capítulo 31, dice: el corazón de su marido está en ella confiado. Señor,
que el corazón del marido esté confiando en ella y el corazón de ella también esté confiando en él. Como dice el Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo soy suya. Así, Dios de los cielos, cada matrimonio, Padre, puedan brindarse la confianza, Dios mío, vivir confiados, Dios, en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, que los hijos conserven la confianza que sus padres han depositado en ellos, que se conserven, Padre mío, Dios, haciendo honor a esa confianza, Padre, en el nombre de Cristo. Que Dios de los cielos, todos, el empleado conserve la confianza que se le ha dado en el trabajo, Señor. Todos, Dios mío, el miembro de la iglesia conserve la confianza, Padre eterno. El creyente, todos, Padre, en tus manos ponemos nuestra vida para que todos conservemos esa confianza, Señor, en el nombre de Cristo. Que seamos verdaderos, fieles, que seamos sinceros en el nombre de Cristo. Y ahora, Padre, mira, Dios, te ruego que en esta semana tú seas con nosotros, que tú acompañes a cada uno estando en el trabajo, en la calle, en la casa, en el auto particular, en el transporte. Padre, cuando vayamos, Dios mío, a cualquier lugar, Dios mío, sea el taller, la fábrica, la oficina, el negocio, el puesto, Padre, sea lo que sea, Padre mío, ahí estés tú con nosotros, nos cubras y nos defiendas con la sangre de Cristo Jesús. También, Padre de los cielos, te ruego, Dios, que tú bendigas a los que van a entrar a la escuela y los que ya entraron, Señor. Tú los bendigas y obres en su vida de manera, Dios, que sean diestros en su carrera, Padre, en sus estudios. En el nombre de Jesús, respáldalos, te ruego, Padre. Dales gracia. Y también, Dios, ruego finalmente que bendiga los diezmos que tus hijos han traído al alfolí. Dios, bendícelos, bendice sus manos, bendice su casa, bendice su vida. Derrama tu bendición conforme a tu palabra. Tu palabra dice: yo abriré las ventanas de los cielos y vaciaré bendición hasta que sobreabunde. Toma su vida. Y creo, Dios, ahora que tú nos has escuchado, ruego que mientras distantes estamos unos de otros, la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.